Kaixo, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la 72 edición del Festival de San Sebastián. Hoy nos tomamos un café con el equipo de la película Cuando las nubes se esconden en la sombra, película inaugural de la sección Horizontes Latinos. Tenemos con nosotros a su director, José Luis Torres Leiva, y a su intérprete, María Alche. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Lo primero, antes de nada, antes de empezar a charlar entre nosotros, preguntaros, bueno, solamente si nos podéis decir unas palabras, la película va a tener aún funciones, que nos contéis de qué va la película. Bueno, la película es un viaje de una actriz que llega a un lugar que se llama Puerto Williams, que es un lugar como el fin del mundo en Chile. Y en este viaje ella va a realizar una película en este lugar con una directora, pero el equipo no llega por un problema del clima. Y ese momento como de espera para ella es como un reencuentro consigo misma y sobre todo con algo que ella tiene, viene con una carga de un duelo que no ha realizado, y un poco conocer el lugar y también conocer las personas como del lugar le permiten también como conectar con ese momento como de su vida, y pensarlo como desde ese lugar también. Hay cierta continuidad con películas anteriores tuyas, con tanto el tema de la soledad y en esta manera de acercarte a ella como con un doble retrato, ¿no? El retrato de un territorio, de lugares un poco remotos, inaccesibles, y luego con retrato de personajes que ya sea por decisión propia o por el destino han decidido colocarse, ¿no?, en una situación de aislamiento. No sé qué es lo que tiene esta temática o que te interesa tanto. Sí, creo que me llama mucho la atención como los territorios o como geográficamente también un lugar puede transformar también como la experiencia humana. Me pasa muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en este lugar en específico, que había tenido la oportunidad de ir hace algunos años atrás, como a conocerlo por una situación referida al cine, que fui a hacer un taller ahí, que estar ahí en ese lugar, tener conciencia de que era como el lugar como pensar que era como el fin del mundo o el principio del mundo, ver ese paisaje, enfrentarse también como a esa sensación también como de límite y también como de libertad y también de misterio, me hizo pensar, tener mucha conciencia también como de en qué momento como de vida uno está en esos espacios y cómo uno se plantea también como el presente, el estar ahí, como tener conciencia como del hoy. Y eso me llama mucho la atención, como trabajarlo como cinematográficamente. Y un poco como últimamente como ha sido como una exploración, eh, tratar de encontrar como cinematográficamente como un equivalente, como con esa sensación que es tan misteriosa y es tan personal también, de transmitirlo a través como de las imágenes y los sonidos con estas historias. Y este viaje nos va guiando María, el personaje interpretado por María Alche. Em, es una película en la que la palabra y el diálogo son fundamentales, ¿no? Y hay algo curioso con tu personaje porque es una actriz, es un personaje como muy contenido a nivel de emociones, le cuesta mucho al principio ir sacando ese estado emocional, pero a la vez es muy sociable, va al encuentro de desconocidos, va constantemente, hay una especie de necesidad de hablar con desconocidos y que es un poco como ese lo que provoca esta liberación. ¿Cómo te acercaste a ese personaje? Bueno, la experiencia de trabajar con José Luis fue muy particular para mí por la manera de abordar la actuación. Creo que fue más como un despojarse de la idea de ir a actuar a un personaje y a componer y como más bien ver todo lo que había que sacar para estar ahí presente en las escenas con personas que estaban compartiendo sus vivencias o algo muy íntimo de su persona y era como estar a la altura de poder tener un encuentro humano. Entonces ahí yo también pierdo la distinción entre actuación, documental, ficción y era como estar presente. Todo el tiempo esa era mi despojarme de querer actuar y estar ahí. Y eso también traía como una verdad muy grande que tenía que ver
con algo muy presente. Creo que pudimos hacer eso porque el viaje, este trayecto tan largo de llegar a Punta Arenas, quedarnos ahí unos días hasta que el barco decida salir, que no era una fecha precisa, era cuando se den unas condiciones climáticas, una noche que tampoco se sabía la hora, era a la hora en que se terminen de cargar 9 camiones, porque era un barco carguero. Salimos a las 2 de la mañana y de ahí viajamos 2 noches como en el agua, en este barco con el equipo, y ya toda esa experiencia humana de ir en este carguero, viendo el paisaje, nos fue como llevando a otra zona del espíritu, a todos los que íbamos a hacer esta película, y nos metió ahí en un clima un poco el espacio y el hecho de ser un equipo pequeño, ¿no? Y luego, de repente, con esto que comentas a la hora de acercarse un poco colectivamente a la película, yo creo que era con El viento sabe que vuelvo a casa. Yo creo que me parece que comentaste en un momento como que decía, el guión fue una especie de primera, partimos de un guión, la película no se parecía al final al plan que teníamos, e incluso con Verano, con Rosario Blefari, a la que dedicas la película, que comentabas que había habido como una especie de aportación colectiva de la gente que participaba en la película a la hora de construir el guión y la película en sí. ¿Cómo fue el caso con esta película? Sí, había un guión escrito en primera instancia. Nosotros hicimos un viaje previo para conocer personas para que participaran en la película, y en esas conversaciones que tuvimos, esos encuentros que tuvimos, captamos muchas como de esas historias, conectamos también, se conectó mucho a través como del tema del duelo, además como que era un tema que como que salía a la luz sin proponérselo, y claro, ahí sentimos que ya había como una conexión como muy particular con respecto como a la película que queríamos hacer. Y un poco a la vuelta, con Alejandra Moffat, que escribimos el guión con ella, incorporamos todas esas nuevas historias. Ella fue a este viaje, a este guión. Y después, en el momento como del rodaje, había muchas de esas escenas que se grabaron, pero los encuentros y las conversaciones que tenía María con el resto como de las personas que participaron fueron capturadas como muy en el momento. Se hacía generalmente una toma solamente como para cada una de las escenas, o se grababa con 2 cámaras, como algunas secuencias también, para no perder también como eso espontáneo como del momento. Y claro, ahí había muchas cosas que sí antes estaban escritas, pero yo creo que María y las personas se dejaban llevar por lo que iba sucediendo ahí. Entonces, era muy lindo ver eso también, como la película se sentía como muy, muy viva y como muy presente también, y como muy vivencial como del momento, que logra capturar como ese momento como de vida, que quedaba capturado, y con la cámara era muy especial también como de lo que sucedía. Y lo bonito porque es que además parece todo calculado, pero lo bonito de ese momento de vida que comentas es que hay momentos en que es casi una película coral, o sea, van apareciendo un montón de personajes, pero cada uno como que aporta algo distinto que dices, bueno, como la vida misma, ¿no? De repente hay esa persona y te ha tocado en lo que en ese momento te está preocupando, te está inquietando. Y hay algo también que vamos, que me gusta mucho, nos gustó mucho también, es esta manera de transformar, o que se va viendo esta transformación de lo que sería una pena en un dolor físico, esta especie de somatización que te va llevando a ti como... Igual también quería preguntarte de ese proceso ya sé que no es un proceso no tanto de interpretación, pero hasta qué punto es algo que te revolvió, si quieres, el rodaje, María. Para mí fue muy movilizante hacer esta película. Como te digo, después de atravesar todo ese viaje largo, yo estaba en una sensibilidad muy grande, no sé, por algo de que... Creo que hay algo muy lindo de que José Luis trabaja con un equipo que son 10 personas que son creo que esta película y también El viento sabe que vuelvo a casa, porque repitieron equipo, son muy amigos de él y se quieren mucho entre todos. Entonces ya el rodaje, que suele ser a veces algo, no sé,
diferente en muchos aspectos. En este caso permitía altos niveles de vulnerabilidad y de fragilidad. Entonces, todas esas cosas los temas y lo pequeño se podía sostener porque había un equipo que lo sostenía y lo permitía. Y estaban todos muy abiertos a algo de lo sensible, que es algo que a veces en un rodaje uno trata de ocultar o mostrarse fuerte y seguro para dar una convicción. Y acá era como otra manera, entonces fue como, ok, y ahí yo solté como algo y me fui a un lugar muy interior y sentía que eso me lo podía permitir en las escenas por la confianza que sentía hacia lo que estaba ocurriendo, más allá de que a veces me daba vértigo, que José Luis me decía, vamos a hacer una sola de estas, y yo decía, pero ¿cómo? Hay que repetirla 1000 veces hasta que salga, y era como, no, es una. Entonces era también sacarme de muchos lugares que yo ya tengo muy incorporados de una forma de hacer las cosas, y era tan desestructurante todo que al principio me peleaba con esto y después era como, listo, me entrego a esta forma. Y es muy placentero entregarte a la forma de otro cuando confías, porque aprendes muchas cosas. Y la película tiene algo de viaje, pero tiene como algo de sueño. Sugieres esta idea de abrir, cerrar y estas imágenes como oníricas. Sí, sí. Eso estuvo como desde el comienzo. Creo que comienza precisamente como con María durmiendo y con esta idea también como de este viaje que es muy interno, yo creo que del personaje, como que lo que uno ve de ella, el proceso, es muy interno y yo me preguntaba siempre cómo evidenciar esto también como en imágenes sin subrayar como esa idea. Y un poco como esta idea media onírica, como que con la que abre y cierra como la película, sobre todo como él cierra la película como este misterio medio fantasmal también que rodea también como ese final como que solamente vemos mar, vemos agua, vemos este barco sin personas, ¿no? Me permitía un poco también como esa misma sensación que creo tiene mucho que ver con el duelo, tiene que ver con eso de que es intangible también como esa sensación como de una persona que uno quiere mucho, de un momento a otro ya no está. Y como uno se acostumbra a eso, como uno sobrelleva, en realidad no se acostumbra, sino que cómo sobrelleva eso. Y eso es como tan difícil como de transmitir también como esa sensación, si uno no lo ha vivido también. Y un poco como que esa idea creo que se centraba mucho en esto medio onírico también. Creo que para mí era como la representación de eso. Pues de verdad, felicidades por la película porque es un regalo maravilloso, es pura emoción, hay muchísima sensibilidad y es una película que respira además humanidad. Sales muy muy bien de la película. De verdad, felicidades y gracias por venir aquí a acompañar a la película San Sebastián. Muchas gracias. Y nada, nos despedimos. Gracias de nuevo por Muchas estar con gracias. nosotros. Quedan aún funciones para descubrir esta película maravillosa y os invitamos a ver unas imágenes de la película. Saludos. Pero yo qué hago, me quedo acá. Pero yo el 21 me tenía que volver. O sea, vos decís que se va a atrasar ustedes una semana y recién ahí vamos a empezar la película. Hola. Hola, hola, probando sonido, probando. Hola, 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 probando sonido, probando. Se llaman efímeras porque viven poco Sí, exacto. y la hembra después de que pone los huevos muere. Por eso es efímera.